Yo hace unos meses atrás hablé sobre un tema que titulé Quítate del camino Noé. Y el tema central de ese mensaje fue cómo Noé tuvo que quitarse su ego, su yo del camino de la voluntad de Dios para lograr obedecer a Dios en lo que Dios le estaba pidiendo. Y hoy voy a seguir esa misma línea, pero voy a hablar de un personaje que es conocido y puede sonar no conocido al principio de Saulo de Tarso. Y el mensaje de hoy se llama y se titula Quítate del camino, Saulo. Pero no es porque sea Noé, ni porque sea Saulo, ni porque sea quien sea de la Biblia. El propósito de hoy es que en vez de Saulo, reflexionemos si nosotros estamos en esa expresión. Si estamos nosotros en el medio del camino. Y si estamos siendo obstáculo para que Dios haga lo que tenga que hacer a través de nosotros. Pero hoy vamos a hablar basado en el Hechos 22 y 23, vamos a estar hablando un poquito de mismo testimonio de Pablo, que Pablo fue el gran apóstol, Pablo que conocemos de la Biblia, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Este Pablo es ese Saulo, a quien Cristo confrontó. Saulo, después de que tiene su momento de conversión, pues su nombre cambia y es conocido como Pablo, el apóstol Pablo. Pero antes de ser Pablo, él era un Saulo. Y no solamente era un Saulo, sino que era un Saulo que estaba en medio del camino. Pero Dios hizo una obra en su vida. Hizo un trabajo grande en la vida de él. En primer lugar, vamos a empezar a hablar, de meternos de una vez, pero quiero darle un poquito de contexto. Y lo primero que quiero hablar de él es que Saulo tenía un celo equivocado. Tenía un celo equivocado, un celo que no servía. Y el problema del celo equivocado era que Saulo era un buen religioso. Y rapidito, si nos ponemos a pensar de la religión, y yo quiero que mientras yo hable, si les vienen preguntas como que bueno, esto no es una religión, no, quiero que entiendan que lo que Dios está buscando con nosotros no es una religión más, sino que tengamos una relación personal con Él. Eso es muy diferente a las religiones. Pero Saulo tenía una religión, él no tenía una relación. Y ese era el problema que Saulo tenía. ¿Cuál es el peligro de la religión? Me puse a pensar un poquito y dije, vamos a hacer un análisis así rapidito. ¿De dónde provienen las religiones? Toda religión proviene del ser humano. ¿Y qué trae el ser humano? Pues el ser humano está motivado por deseos egoístas el 99.9% del tiempo. Siempre hay algo que quiere la conveniencia. Toda religión funciona de la misma manera. Analice cualquier religión del mundo y usted verá que siempre está buscando el hombre obtener algo. Paz con Dios, que Dios esté de mi lado, incluso algunos que sean por otros extremos, no, tener muchas riquezas porque Dios me creó y por lo tanto soy hijo del rey, por lo tanto yo merezco todo. Todo conlleva que la religión emana del ser humano. Y eso es un gran problema porque no era un problema que ocurre ahora, ocurría siempre. Es más, el hecho de que tenemos como miles y miles de religiones no debe decir algo. El hombre constantemente está tratando de alcanzar algo. Religión es el intento del hombre tratar de religarse, reconectarse con Dios por medio de ritos, por medio de obras, por medio de cosas. Y ese era el problema de Saulo, la religión. Es más, él declara, mismo en Hechos 23, versículo 6, Saulo se declara a sí mismo como fariseo, resaltando su fervoroso apego a las leyes religiosas. Sin embargo, él carecía de una relación personal. Hay un hecho, yo creo que hay un hecho real, que es que las religiones no dan importancia a la relación. En los negocios hay una frase que escuché hace tiempo que en inglés dice,
Culture eats strategy for breakfast. La cultura de una organización se come la estrategia de desayuno. ¿Qué quiere decir esa frase? Que en una cultura es muy bueno las estrategias, los procesos y todo lo demás, pero si la cultura interpersonal de ese lugar está por el piso, ahí nadie te trabaja. No importa lo bueno que sea el proceso, nadie me quiere trabajar así. Pero en cambio, si tienes una cultura que fomenta relaciones, que fomenta la familia, que fomenta, ¿adivina qué? Puedes tener hasta una estrategia medio así, pero te puede resultar porque somos un equipo, somos una familia. Y vamos a lograr una meta, y si tenemos que reexaminar nuestra estrategia, lo hacemos, pero lo que nos une es ¿qué? Es la cultura. Y fíjense, las religiones muchos trabajan de esa manera. No se enfocan en la relación, especialmente con Dios, sino en lo que qué puedes hacer y qué estás haciendo. Y no crean que muchas veces en nuestra iglesia o en iglesias como la nuestra, a veces empatizamos un poquito o nos olvidamos un poquito de la relación y nos empezamos a hacer y jalar unos pelos. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y saben, lo más importante de nuestra vida no es tanto lo que tú hagas por Dios, sino que tú conozcas a ese Dios. De que tú cultives una relación todos los días con ese Dios vivo. Que tú lo busques, que tú le sigas. Filipenses 3 del 4 al 6 dice, aunque yo tengo también, dice Pablo más adelante, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era uno de estos religiosos ejemplares. Cómo crió, cómo estudió, quiénes eran sus maestros. El tipo se sabía la Biblia, la ley, y su ADN era cumplir lo que la ley decía. Porque para él era más importante la religión que las relaciones. Vemos a un Saulo que tenía religión, pero no una relación. También vemos que Saulo hacía cosas para Dios, pero ¿sabe qué pasa con eso? Es que no conocía al verdadero Dios. Qué triste, ¿verdad? Es que tú digas, wow, yo hago todo esto para Dios, pero cuando llegue el momento y Dios te confronta, tú dices, ¿quién eres? No te conozco. Isaías 55, 8 al 9 dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Cuál era lo que estaba pasando en la vida de Saulo? Para que tengan un poquito de contexto. Pues él estaba dedicado a seguir los primeros cristianos. Es más, si ustedes recuerdan, los que conocen la historia, él fue y aprobó de la muerte de Esteban. Para él estaba haciendo lo que tenía que la religión le decía. Él estaba bien. Es más, lo hacía para Dios. Pero el peligro de no tener una relación con Dios es que cometemos atrocidades. Miren las religiones del mundo. ¿Quién iba a pensar, quién diría, y lo ha sucedido por años, que hay religiones que parte de o los extremistas de estas religiones, su deseo es, llamado por Dios, destruir y matar a aquellos que no creen lo que ellos creen? Y eso lo llaman religión. Porque cuando una religión no enfatiza la relación con el verdadero Dios, atrocidades son cometidas. Juan 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas, mas aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ya Dios lo había dicho, va a ocurrir. Nosotros hablamos hace una semana.
Las cosas que suceden en el mundo, gracias a Dios en este país todavía tenemos la libertad, todavía nos protegen las leyes para poder reunirnos. Pero dicen que en este momento estamos viendo más persecución que en toda la historia bíblica. En otros lugares. Pero ¿sabes qué es lo que no vas a ver? Tú no vas a ver eso en las noticias. Porque sabemos que el enemigo está trabajando y tiene una estrategia que está implementando para que tú no te preocupes porque nada está pasando, pero sí está ocurriendo. Porque Dios dijo y Dios determinó que eso iba a ocurrir. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. El peligro de lo que Saúl está viviendo es que él, siendo un hombre educado, siendo un hombre muy religioso, un hombre que está dispuesto a hacer lo que tú no te imaginas para que la ley de Dios se cumpla, o la aparente ley de interpretación de ley que él tenía se cumpla, porque él no entendió el verdadero mensaje de gracia. Pues vemos a un Saulo que para él fue más importante la religión que siquiera ponerse a pensar en tener una relación con Dios. ¿Sabes qué? Eso puede pasarnos a nosotros. Y tal vez no lleguemos a los extremos de Saulo, pero puede pasar a nosotros. Le cuento una historia que recuerdo bien cortica. Y tengo una testigo que es mi mamá. Porque mi abuelo, de parte de mi mamá, era una persona muy religiosa. Por mucho tiempo. Hasta que un día el Señor lo confrontó. Hasta que un día Dios lo llevó hasta el piso y él se dio cuenta de que no tenía ninguna relación. Y a pesar de los años religiosos que llevó, fue en un día cuando él se entregó al Señor y su vida cambió de verdad. Eso puede pasar con nosotros si nosotros no estamos atentos a qué es lo más importante, que Dios quiere tener una relación personal contigo por medio de su Hijo Jesús. Es más, el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario y se entregó no es para que tú sigas una religión, sino para que tú empieces una relación personal con Dios. Porque su sacrificio, dice la Escritura, rompió el velo de separación entre Dios y nosotros. Y ahora por medio de Cristo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No para decir, Señor, ¿qué quieres? Yo voy a trabajar. No, es para decir, Señor, te necesito a ti. Para decirle al Señor, quiero tener intimidad contigo, Dios. Quiero conocerte y quiero ser conocido por Dios. Esa debe ser nuestra meta. Y ese es el peligro que Saulo estaba experimentando en este momento. Pero no se queda ahí. ¿Qué pasó? Vamos a hablar de un poquito del proceso de la humillación o de la humildad en la cual Saulo tuvo que pasar. Hay una expresión que se usa en la Biblia del vaso de barro que Dios rompe y lo vuelve a hacer. Básicamente eso es lo que ocurre con Saulo. Dios agarra a Saulo y lo parte y lo rompe y lo vuelve a hacer. Y vamos a ver cómo sucede esto. Cómo Saulo fue quitado del camino. Hay una frase que me acordé repasando las notas que dice: Dios nos ama tanto que nos acepta tal cual somos. Qué bonito, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Dios nos ama tanto que no quiere que nos quedemos iguales. Y muchas veces Dios nos va a romper para volvernos a hacer. Porque la meta de Dios con nosotros es que seamos como su Hijo Jesús. ¿Y sabe qué pasa cuando eso ocurre, que va a ocurrir, que debe ocurrir? Es que es doloroso, que no es fácil. Cuando eso ocurre, pues es cuando experimentamos en verdad la intimidad con Dios. El propósito de nuestra vida. Hechos 22, capítulo 22, versículo 6. Dice: cerca del mediodía, cuando me acercaba a Damasco. Esto es Pablo comentando pues su historia, right? Cuando me acercaba a Damasco, de repente una gran luz proveniente del cielo brilló a mi alrededor. Versículo 7 dice: y caí al suelo.
¿Cuántos se han caído de un caballo aquí? Dice que cayó del suelo y el versículo 11 más adelante dice, la intensidad de la luz me dejó ciego. Tenemos un Saulo que estaba acostumbrado pues, a tener esa autoridad por su posición, por su educación, por su formación, religioso ejemplar, y tiene un encuentro con Cristo que lo lleva hasta el piso. No solamente lo lleva hasta el piso, sino que lo deja ciego. Por la luz que brilló, lo dejó completamente ciego. Ahora, yo creo que una de las cosas más impotentes es ser ciego, yo no sé. Pero yo me imagino ciego, yo dije, ay Dios mío, right? Estoy parado aquí, no me muevo. Y aquí me quedo. No saber a dónde ir, no saber qué está pasando a mi alrededor, eso es un poquito duro. Pues esta es la situación de Saulo. Primero, tenemos que entender que para nosotros necesitar ayuda o encontrar salud o bendición o sanidad, lo primero que debe ocurrir en cada una de nuestras vidas es que tenemos que reconocer cuál es nuestra verdadera condición. Y Dios le estaba mostrando, yo creo que Dios le mostró a Saulo en ese preciso momento, tu verdadera condición espiritual es que estás ciego y estás en el piso. Y no vales de nada. No por todo lo que has hecho, no sirves de nada. No, nada. Tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Reconocer nuestra condición, el primer paso. Así dicen las personas que viven en adicciones. Cuando buscan ayuda, el primer paso es reconocer que tienes un problema. Igualito con nosotros. Porque aquí nadie le gusta admitir que tenga algún problema. Pero tenemos que reconocer. Saulo entonces reconoce que hay un problema, que hay un vacío que él no puede llenar. Que en toda la educación que él ha tenido no puede llenar. Que todas las obras que ha hecho no pueden llenar. Que todo el conocimiento que él tiene no puede llenar. Es un vacío que todos nosotros en un momento experimentamos antes de Cristo. O que tal vez experimentas hoy. Un vacío que constantemente estamos tratando de llenar en nuestras vidas. Y la historia es simple. No la vas a llenar. Es imposible llenarla. Como Saulo, siempre tratamos de apoyarnos en nuestras propias habilidades, nuestra justicia, pero sabes que el vacío continuará ahí. La Biblia dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Yo creo que gran parte de la razón es porque el rico cree que puede todo con el dinero, ¿right? Por eso es que es imposible que el rico reconozca que no tiene los recursos para poder alcanzar el cielo. Le es difícil porque está acostumbrado tal vez a tener lo que necesite cuando lo necesite. Por eso es que la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Pero a veces lo que Dios hace es que nos humilla para que entendamos y reconozcamos cuál es nuestra verdadera condición. Dice Salmo 34:18, cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También dice en Santiago 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mientras tratamos de exaltarnos, vamos a fracasar porque nunca vamos a estar satisfechos. Pero cuando el Señor nos exalta, es porque Él ve en nosotros que reconocemos cuál es nuestra verdadera condición. Pablo reconoce su condición y Dios se lo demuestra bien claro. ¿Qué ocurre? Pues ocurre la ruptura de nuestra autosuficiencia. Ahí es donde Dios dice, ¿sabes qué? Deja de mostrarte de que en verdad tú no me ofreces absolutamente nada. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la oveja perdida? ¿Qué ocurrió cuando el pastor dejó las 99? Fue a buscarla y la historia suena muy bonita hasta que escuchamos que agarró la oveja y le parte la pata y se la pone aquí para que la oveja aprenda a nunca dejar
al pastor, para que la oveja aprenda a que yo necesito al pastor. ¿Por qué? Porque yo no puedo caminar, right? Pero ese partir de pierna es doloroso. Ese partir de pierna es necesario para esa oveja, para que él reconozca su incapacidad, su necesidad de un pastor. Y Dios a menudo permite circunstancias o pruebas incluso en nuestra vida para demostrar lo insuficiente que somos nosotros. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay una foto, no sé si la pueden poner, estos son unos cazadores de zorrillos, de zorros, no de tipos malos, sino de los animales, zorros, en Mongolia. Y estos son halcones que ellos tienen en sus manos, bestias inmensas. Y ellos utilizan estas bestias, estos animales, estas hermosuras, para cazar estos zorros. Pero lo que ocurre para llegar al momento de que este cazador utilice esta águila es un proceso arduo y largo para crear un bond, una relación entre esta águila y este cazador. A mí usted, no sé si ha visto, pero levanta su mano y viene y baja y se cae en el brazo. Y van, lo mandan y va y caza y ve y lo traen. Es increíble. Cuando me puse a investigar, ¿cómo llega a esto? Pues descubrí que este proceso de entrenar a estos águilas puede tardar hasta 8 años. 8 años. Lo que hacen es que atrapan a una, generalmente es una hembra adulta que ya sabe cazar, la atrapan y la amarran y la dejan pasar hambre por unos días. Después el que va a hacerse dueño de ella empieza poco a poco a darle ardillas y comida. Hasta el punto que el águila y él hay confianza. Y ahí es donde empieza nada más la cosa. Porque entonces empieza el tiempo de entrenamiento que puede durar hasta 8 años de entrenar. Donde se lo llevan, y estaba viendo un video anoche de esto interesante. Hay alguien con la piel de un zorro en una cuerda y se ponen en caballo y ellos están bien altos en las montañas con sus águilas ahí y los tienen los ojos tapados porque lo que hacen es que al quitarle la venda es cuando van a ir a atacar y empiezan a entrenarlos. ¡Cacá! Así no dicen porque no son gallinas, pero bueno. Y van, siguen al zorro que está ahí y va y aprenden y practican eso y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez para que aprendan cómo aterrizar directo, para no entrenar las pezuñas, lo que sea, right? A las garras, las pezuñas son de las mujeres. Pero puede estar en problema cuando llegue a la casa ahora. Pero, ¿qué ocurre entonces? Después de que ellos ven que las águilas han hecho esto y lo han hecho bien y regresan, pues entonces dedican un día para ir a hacer un cacerío. Y los zorros que ellos cazan no son chihuahuas, no son unas cositas así, son unos animales. Y obviamente estos pájaros no muestran muy bien, pero son inmensos. Y los lanzan. Y tal vez cuando el animal es muy grande usan 2 y los 2 juntos trabajan al punto que someten al animal y después tienen que correr ellos rápido y llegar ahí para que el zorro no les dañe a las águilas o que las águilas no destrocen la piel que es muy codiciada. Pero es un proceso interesante porque tiene que ocurrir algo para lograr y ver impresionante cómo ellos usan estos animales. Tiene que ocurrir algo también que es doloroso y que es arduo en la vida del águila y en la vida del que se están dueñando de ella. Tiene que haber sufrimiento, pero después tiene que haber una relación que se cultiva para que ellos, y impresionante porque ellos en la casa,
Tienen el águila como parte de la familia, sentado ahí en la mesa comiendo. Ya. Porque crean ese bond, esa relación. Y sabe, muchas cosas en la naturaleza funcionan de esa manera y sabe que también funciona así Dios. Porque hay cosas que a veces la única manera de aprenderlas es a través del dolor. Y tú sabes que estoy hablando de eso. Mi hermano sabe lo que estoy hablando de eso. Hay cosas en nuestra vida que a veces deben suceder para nosotros poder crecer. Para poder ver aspectos de Dios que tal vez no conocíamos. Porque yo a veces pienso, el que dijo, como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú crees que le salió de la nada? No, sabemos la historia de Pablo, quien sufrió y quien pasó muchas cosas difíciles. Y en medio de esa dificultad, tenía toda la certeza de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues ¿sabes qué? Nosotros también tenemos que experimentar eso. Tenemos que experimentar dolor. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y después de que Dios, primero de que reconocemos nuestra condición y Dios nos rompe, pues viene el proceso de reconstrucción por la gracia de Dios. ¿Recuerda lo que dije? Dios nos ama tanto que no quiere que nos quedemos igual. Dios te ama tanto que no quiere que sigas igual. Y Él va a hacer la buena obra en ti. Aquel que la comenzó, la terminará. Por medio de su gracia, su poder, Dios empieza entonces a reconstruirnos. Él toma todas las piezas rotas y nos empieza a hacer nuevamente para cumplir su propósito. Isaías 61:3 dice, a conceder a los que en Sión llevan duelo, a darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nos gusta la parte que dice darles gloria, óleo de gozo, manto de alegría. Nos gusta, pero leamos bien el versículo. Él nos dará gloria en vez de ceniza, porque la ceniza va a ser necesaria a veces. El dolor, el duelo. Óleo de gozo en lugar de luto, porque la pérdida duele. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, porque a nadie le gusta estar angustiado. Pero cuando experimentamos la paz de Dios, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en angustiados, cuando estamos en dolor. Por eso es que podemos decir que Dios es fiel. 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que ocurre en el momento en que Dios humilla y Dios trabaja y Dios rompe el ego es básicamente esto, que tú reconozcas, que yo reconozca que sin Él nada podemos hacer. Nada. Nada. Y la palabra nada significa nada. Nada podemos hacer separados de Él. Por último, vemos la conversión de Saulo. Saulo o Pablo es aquel que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Hechos 22, 6 del 10. Para leer un poquito más de este capítulo. Dice, sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, estaba contando Pablo, y una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta de Saulo inmediatamente fue, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba.
Y la segunda pregunta de Saulo: ¿qué debo hacer, Señor? Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Fíjate, esto es interesante para mí, muy interesante, porque lo primero que vemos es la falta de conocimiento de parte de Saulo de quién era Dios. ¿Qué fue lo que le preguntó primero? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hombre muy religioso, servía a Dios, pero no conocía a Dios. No reconoció la voz de Dios. Y eso es un gran problema. Porque tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y la única manera que tú y yo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios es pasando tiempo con Dios. Es interesante cómo Dios hace las cosas. Las madres, ¿tú sabes que las madres pueden reconocer el tono del grito, del llanto del bebé suyo? Porque se acostumbran al sonido, al tono del... O cuando los papás nos gusta silbar a los hijos, y ellos saben que eres tú, right? ¿Sabes qué? ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos una relación, se crea una relación. Igual sucede con Dios. Si tú no escuchas la voz de Dios, la única solución que tú tienes es pasa más tiempo con Dios. Porque te garantizo que a medida que tú pasas más tiempo con Dios, vas a aprender a distinguir la voz de Dios en tu vida. Lo que Él quiere contigo. Él no reconoció su voz. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jeremías 9:24 dice: pero el que se gloríe, gloríese de esto, de entenderme y de conocerme, de que yo soy Jehová, quien hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ocúpate de Dios, ocúpate de buscarle. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No te ocupes tanto de hacer. Eso no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es un corazón que está dispuesto a buscarle constantemente, pasar tiempo con Él, en intimidad. ¿Y sabes lo interesante de esto? Él lo cumplió, él cumplió lo que le dijo a esa mujer samaritana en un momento. Le dijo: vendrá la hora que ni aquí ni allá adorarán en cualquier lado. Ese es el momento nuestro. Que tú puedes estar manejando y en comunión con Dios. Hasta que se te atraviesa no. Ahí bendícelo, Señor. El privilegio que tú y yo tenemos ahora, de que podemos cultivar y mantener esa búsqueda continua de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Para qué? Para que podamos aprender a distinguir su voz. Vemos su falta de conocimiento del verdadero Dios, pero también la segunda pregunta nos indica la sumisión absoluta que él ahora le rinde a Dios. Le dice, primero, ¿quién eres, Señor? Dios le dice, pum, el que persigues, ouch, my bad. La segunda pregunta que le hace entonces Saulo: ¿qué debo hacer, Señor? Es una pregunta que está demostrando que Saulo en este momento está diciendo: me someto a ti. Porque no te conocía, pensé que estaba haciendo lo correcto y estaba mal. ¿Qué debo hacer? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho eso a Dios? ¿Cuántas veces tú le has dicho: Señor, ¿qué debo hacer? Porque obviamente a mi manera no funciona, nunca ha funcionado y nunca lo hará. ¿Qué debo hacer? Pero antes de poder decirle qué debo hacer, tú tienes que decirle: Señor, ¿quién eres? Porque si no lo conoces, no vas a reconocer su voz.
y tienes que reconocer su voz. Dice la Biblia que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios nos da la invitación a todos nosotros y tenemos que nosotros responder a su llamado. No podemos tener lo demás si no empezamos por el principio. De decirle, sí, Señor, tú eres Señor, tú eres el Dios vivo. Tú eres el que moriste por mí, te entregaste por mí. ¿Por qué? Por mi condición te necesito a ti. ¿Qué debo hacer? Demuestra un cambio crucial en su corazón. Cuando Dios se revela y habla a Saulo, él reconoce de inmediato la autoridad de Dios y se entregó por completo. La respuesta de Saulo es un reflejo también de la fe, la obediencia. Que cuando Dios dice algo, cuando Dios pide algo, nuestra única respuesta es, sí, Señor. Sí, Señor. Sin resistencia. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. ¿Por qué Dios nos dice eso? Porque es más fácil ser un oidor nada más. Es fácil. Muy fácil. Tenemos que ser hacedores. Eso es lo que Dios está buscando. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sí, Señor. Para allá vamos. Para allá vamos. Esas dos preguntas, quiero terminar con esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Si tú no has hallado respuesta a eso, quiero que sepas que Jesucristo, el único Señor, Dios verdadero, que murió en la cruz del Calvario, el único que se entregó porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Ese es Jesucristo, ese Señor. Dice la Biblia que Él murió y al tercer día resucitó de la muerte. Y que habiendo resucitado Él tiene toda autoridad. Y que ahora está sentado en el trono. Y un día Él regresará. Ese Jesucristo es el que nos llama. El que toca esa puerta. Y que desea tener una relación personal contigo. Ese. Para aprender a vivir bajo su señorío. Y ese es ese Señor que cuando nosotros le damos ese lugar en nuestra vida, al cual nosotros ahora respondíamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi pregunta a ti en esta mañana es, primero, ¿conoces a ese Señor? ¿O todavía no reconoces su voz? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero hacer esa invitación hoy. Si alguien aquí puede autoexaminarse, autoevaluarse. Y saben, no importa si tú tienes aquí 20 años en la iglesia, toda tu vida, o tengas un día, 3 días, no importa de dónde tú vengas, de dónde tú eres, dónde estás, en qué posición. La pregunta es simple. ¿Tú reconoces la voz de Dios? ¿Puedes distinguir su voz? Porque si no puedes distinguir su voz, yo te invito, desde que este momento, desde este día, en este tiempo, tomes una decisión de decirle, Señor, necesito seguirte a ti. Necesito tener una relación contigo. No hacer cosas para Dios. Mucha gente en la historia ha hecho cosas para Dios. Lo que Dios quiere es que tú tengas una relación personal con Él. Porque cuando empezamos a tener una relación con Él, entonces viene la segunda pregunta. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Voy a orar y la primera oración que voy a
hacer es para aquellas personas que necesitan alguna dirección en cuanto a su condición delante del Señor. Si tú nunca le has dado tu vida a Cristo, tú nunca has manifestado que necesitas que Él tome control de tu vida. La Biblia es clara, la Biblia dice que lo único que debemos hacer es simplemente creer. Y para creer tengo que reconocer que necesito de Él. Que en mi condición en la que estoy, yo necesito de Dios, necesito de su salvación. Dice la Biblia que por el pecado en nuestras vidas estamos muertos, separados de Dios. Pero el regalo que Él nos da es vida eterna en Cristo Jesús. Lo único que Él nos está pidiendo es extender nuestras manos y decir: Señor, necesito tu regalo. Porque Él ya pagó en la cruz del Calvario. Él ya murió por ti. Recibe su regalo hoy. Así que vamos a orar. Y si hay alguien aquí necesita decirle eso al Señor y decirle: Señor, necesito, pues simplemente donde tú estás, repite en tu corazón que Dios escucha tu corazón. No son mis palabras, no soy lo que yo digo, no tengo ninguna fórmula mágica. Es tu corazón, tú comunicando con Él para que puedas empezar esta relación en este momento. Así que dile al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que separado de ti no puedo hacer nada. Que tengo un vacío en mi corazón que no he podido llenar. Pero he escuchado hoy que tu palabra dice que solamente tú puedes llenar este vacío. Pido que me perdones de mis pecados y que desde hoy yo quiero tener una relación contigo. Enséñame a caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda oración que quiero hacer hoy es para nosotros que tenemos tiempo ya caminando con Dios, reconociendo su voz. Hay una parte importante de lo que decía ese versículo. No solamente ser oidores, tenemos que ser hacedores de su palabra. Para la iglesia, hoy día nos ponemos de cuenta con el Señor para decirle: Señor, perdona cuando no hemos actuado por fe en lo que nos llamas a hacer. No solamente como iglesia, pero principalmente como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a confiar en ti, a pasar tiempo contigo para poder estar tranquilos de que donde tú nos llevas es el mejor lugar donde podemos estar. Te amamos, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.